Bueno, pues seguimos con el culto. Otra vez, gracias hermanos. Y seguimos con nuestro estudio de la carta de los Filipenses. Y hoy en Orihuela pues estábamos un poco las expectativas esperando a ver si iba a haber o no parking. Si íbamos a poder entrar hasta aquí o si íbamos a tener que caminar un poco porque tenemos el mercado medieval, ¿no? Y nos ayuda mucho el mercado medieval a pensar en cómo era esto hace unos años. Y quien dice unos, dice muchos. ¿Cómo era esto cuando la Catedral de Orihuela, que tiene ya varios siglos, si no me equivoco 500, y espero no equivocarme, pues cómo era hace 500 años Orihuela? ¿Cómo eran estas tierras hace 150 años? ¿Cómo eran estas tierras hace 21 años cuando se empezó a reunir esta iglesia? ¿Cómo era Orihuela y cómo esperamos que sea? Y pensando en ese origen, en ese cómo sería, podemos pensar también cómo empezó la iglesia de Filipos, la iglesia pues a la que esta carta que escribió Pablo está dirigida. ¿De qué manera empezó? Y es curioso porque la Biblia sí nos dice de qué manera empezó esta iglesia. Si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, del 13 al 15, vemos que el Señor guió a Pablo, que es el que después escribe esta carta, hacia esas tierras. Y dice Hechos 16, del 13 al 15. Hechos 16, del 13 al 15. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río donde solía hacerse la oración. Ahí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las cuales escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Cuando ella y toda su casa fueron bautizados, nos hizo esta invitación: si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que os hospedéis en mi casa. Y nos insistió con determinación a que nos quedásemos. Y después continúa con la narrativa. Y es que muchas veces las iglesias empiezan con poca gente, con un hogar dispuesto a ser abierto y ser un lugar en el cual la palabra de Dios sea predicada. Orihuela no es diferente. Nuestra historia es muy parecida. Gracias a Dios seguimos contando con aquellos que, oriolanos de toda la vida, recibieron el evangelio y abrieron sus puertas y pudo empezar un grupo a estudiar la palabra de Dios. 21 años después estamos hoy aquí, por la pura gracia de Dios, la iglesia llena, y cada uno de nosotros seguimos creciendo y seguimos pensando qué pasará a futuro. De aquí a 21 años, pues otra persona seguramente estará preguntando cómo era la iglesia hace 21 años, lo que estamos viviendo nosotros. Pero es interesante ver que la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, empezó con un grupo de personas que escucharon el mensaje, creyeron el mensaje y entonces empezó ahí la iglesia. Y es que hoy vamos a estar estudiando Filipenses 4, del 1 al 7, y vamos a ver que no siempre las cosas han ido bien. Y el que en su momento fue un liderazgo firme, ahora estaba siendo un liderazgo dividido. Hemos visto que la iglesia empezó en casa de Lidia, empezó con estas mujeres que se reunían en el río para orar. ¿Y cómo iba ahora la iglesia? Pues vamos a Filipenses 4, del 1 al 7. Dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, mi alegría y mi corona,
Manteneos firmes en el Señor, amados míos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, que vuestra bondad sea conocida por todas las personas. El Señor está cerca. No estéis preocupados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son 7 versículos que nos animan y de hecho nos ordenan a regocijarnos, pero también nos animan a vivir como una iglesia unida. Ese primer grupo se reunía a orar. Y con el crecimiento tuvo más formalidad hasta crearse una iglesia. Ahora, había un gran problema. Y es uno de los temas que hemos estudiado constantemente en el libro de los Filipenses. No había unidad. Y hermanos, una iglesia puede ser tan longeva como quieras, pero si no hay unidad, esa iglesia está destinada al fracaso. Si no hay unidad, la iglesia no podrá continuar con la labor que Dios le ha dado por hacer. La iglesia de los Filipenses realmente era ya una iglesia madura, una iglesia que había crecido desde Hechos 16 hasta la carta de los Filipenses. Había pasado mucho tiempo y habían tenido mucho recorrido, pero no estaban viviendo en unidad. Tenían liderazgo formado, tenían personas capacitadas, experimentadas, que habían trabajado codo con codo junto a Pablo, Evodia, Síntique y también Clemente. Habían sido ya colaboradores de Pablo, habían estado a pie de cañón trabajando por la obra del Señor. Incluso otros cuyos nombres no se nos son dichos, pero tenemos la certeza que están escritos en el libro de la vida. Habían estado trabajando, pero ahora estaban en un punto en el que habían dejado de trabajar juntos. El Señor nos llama a vivir en unidad. Nos llama a vivir como una iglesia, reunidos en un mismo sentir. Hermanos, somos una iglesia en Cristo Jesús. No somos varias iglesias que un domingo se reúnen en un solo sitio. Somos una sola iglesia. Y realmente es interesante que Pablo normalmente no dice nombres cuando escribe cartas. Dice algún que otro nombre de aquel que manda saludos, pues cuando la escribe. Pero no al que la va a recibir. Pero en este caso Pablo fue muy intencional al mencionar a Evodia y a Síntique. Estas dos mujeres eran capacitadas, pero estaban en división. Y es entonces cuando surge otra figura, alguien que debe ayudarlas a tener unidad. Y se le llama compañero fiel. No se nos da un nombre propio, no se nos da más que esas características, que es compañero de Pablo y que es fiel. Pero, ¿qué características que son? Mira, la palabra compañero quiere decir, y literalmente puede ser traducido como yugo común. Y aquí es cuando te preguntas, ¿y qué es el yugo? Bueno, antiguamente, ahora ya no tanto, pero antiguamente el campo lo trabajaban los bueyes. Y estos llevaban un yugo. Y por lo tanto,
la maquinaria era arrastrada por dos grandes animales que de por sí cada uno es fuerte, pero juntos hacían la tarea con facilidad. No podía ser uno más grande que otro, tenían que ser iguales en fuerza. Y entonces tiraban del carro. Por lo tanto, cuando está llamando a este compañero fiel, de una manera implícita, está llamando a alguien que es del mismo sentir que Pablo. Por otro lado, no solo le llama compañero, sino también le llama fiel. Alguien, y sinónimos de fiel son legítimo, genuino, sincero, verdadero. Y es que, hermanos, no podemos ayudar a otros a ser de un mismo sentir si nosotros no vivimos antes una verdadera comunión entre nosotros. ¿De qué manera iba a ir esta persona a ayudar a Síntique y a Evodia a ser de un mismo sentir si no era de un mismo sentir con Pablo? Por lo tanto, Pablo manda a alguien que tiene ese mismo sentir para que ayude al liderazgo capaz de la iglesia de Filipos a vivir en unidad. Hermanos, esto ya lo hemos visto constantemente. Filipenses 1:27 dice: solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que combatís unánimes por la fe del evangelio. Debemos ser de un mismo sentir. Si el liderazgo, si cada uno de nosotros vivimos el evangelio de manera diferente y no compartimos el mismo objetivo, si dejamos que nuestro ego se imponga al de los demás, si permitimos que el enemigo nos divida, hermanos, no estaremos viviendo el evangelio dignamente. Por lo tanto, la unidad es importantísimo, es imperativa en nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Si no estamos unidos en un mismo sentir, aunque estemos sirviendo cada uno en la iglesia, lo que hacemos entorpece la misión de Dios para su iglesia. Es importante, pues, que estemos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros, pero también a recibir ayuda. Que estemos dispuestos a ceder ante el otro. Seguramente Evodia y Síntique tenían cada una un plan maravilloso y buscaban el bienestar de la iglesia, pero estaban divididas. Y por lo tanto lo que estaban haciendo era dividir a la iglesia. Nuestras intenciones pueden ser nobles, pero si no estamos en unidad, estamos siendo de tropiezo. Por lo tanto, Pablo constantemente le está diciendo a los filipenses que sean uno, que haya unidad, que sean de un mismo sentir. Porque, hermanos, esto es importantísimo para los que formamos parte del pueblo de Dios. Esta debe ser una de nuestras características. El siguiente punto, el siguiente tema que Pablo trata en cuanto a los filipenses es la del gozo. Estos son los temas que encontramos constantemente en la carta. Yo personalmente, cuando leí esta carta, me tomé la tarea de subrayar constantemente cuando dice gozaos, regocijaos, y si lees Reina Valera de 2020, alegraos. Es la misma frase, es la misma palabra. Y me he dado cuenta que en cada capítulo estoy subrayando y subrayando esta palabra. Por eso la carta de Pablo a los filipenses es conocida como la carta del gozo. Pablo está en la cárcel y esta es una de las paradojas del evangelio, una de las
aparentes contradicciones del Evangelio. Pablo debería estar triste. Pablo debería estar con miedo, porque estaba en la cárcel por predicar a Cristo Jesús y por lo tanto a ojos del imperio romano era un traidor. Estaba trayendo el mensaje, un mensaje que ellos consideraban en contra del imperio, en contra de sus dioses. Y por lo tanto Pablo seguramente iba a morir y él era consciente de esto. Pero en todo esto llama a los filipenses a regocijarse. Es que Pablo no era ingenuo. Pablo conocía la situación, pero sabía que el gozo de vivir el evangelio, de vivir el ministerio de Cristo Jesús, de tener la vida en nuestro Dios y Salvador, que es Cristo, era mayor que el peligro de muerte. Y lo expresa en Filipenses 1:21 diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, si vivo, viviré en el ministerio sirviendo a Cristo Jesús. Pero si muero, estaré ante Cristo Jesús. Y esto pues me trae gozo en medio de las dificultades. Y este gozo debe ser compartido a otros. Este gozo debe ser llevado a todos los miembros de la iglesia, hermanos. Por eso Pablo está ordenando, no aconsejando, en el 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. También en las dificultades, siempre. También en las pruebas, siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y si no te ha quedado claro, dice, otra vez te lo repito: regocíjate en Dios. Es importante que nuestro gozo, que nuestra alegría esté cimentada en Dios. ¿Y cuál es el motivo de nuestra alegría? Bueno, lo hemos visto en Filipenses 3 del 20 al 21. Nuestra alegría es que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro mísero cuerpo en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? Nuestro Salvador y la salvación que Él obra en cada uno de nosotros. Esta realidad nos mantiene gozosos aún en medio de las dificultades. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y continúa diciendo en el 4:5, que vuestra bondad sea conocida por todas las personas. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Este es el motivo de nuestro gozo, que el Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos, de los cuales está el Señor, que Él transformará nuestro mísero cuerpo en cuerpo glorioso cuando venga. Y esperamos ese momento ansiosamente. Cuando el Señor venga, qué maravilloso va a ser. Pero mientras estamos aquí en la tierra, mientras esperamos al Señor, debemos ocuparnos en el ministerio que Él nos ha dado como iglesia, en predicar estas buenas noticias de gozo, de regocijo a todas las naciones. Y no podemos llevarlo a cabo si no vivimos en unidad. Esperamos el día del Señor, pero lo hacemos en obediencia a Él, viviendo como es digno del Evangelio, sintiendo lo mismo que Cristo Jesús, 2 del 5 al 11, trabajando en nuestra salvación con temor y temblor, como también hemos estudiado. Lo hacemos viviendo en unidad, porque esta debe ser nuestra característica. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Él oró al Padre. Y su oración la encontramos en Juan
17. Y en esta oración, Él te tenía a ti en mente y a mí en mente. En la primera parte de Juan 17 vemos la oración que Él hace por sus discípulos. En Juan 17, del 20 en adelante, vemos la oración que hace por los que iban de venir, los que en un futuro también seríamos sus discípulos. Y en esa oración, en ese momento de comunión con el Padre, cuando está ya con la cruz en mente y conoce la realidad y sabe que está a punto de ser arrestado, dice Juan 17:20, pero no ruego solamente por estos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros lo somos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo sí. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pablo no habla de la unidad como un capricho de su corazón, como un capricho de una persona que está a punto de morir por Cristo Jesús. Pablo habla de la unidad porque nuestra característica como cristianos debe ser la unidad. Porque si el mundo ve una iglesia unida, entonces la iglesia está reflejando a Cristo. Porque el amor de Dios debe ser llevado al mundo en manos de una iglesia unida. Porque si vivimos en discordia, en desunión, estamos faltando a lo que Cristo Jesús dijo para cada uno de nosotros. El Señor nos mandó a vivir en unidad, que sean uno. Porque como ya vimos también en el himno cristológico de Filipenses 2, del 5 al 11, Él vive en la perfecta unidad llamada Trinidad. Dios en tres personas, un Dios en tres personas, dispuesto a amarnos hasta la cruz. Porque si nuestro Dios vive en unidad, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros? Ruego que sean uno. Hermanos, que seamos de un mismo sentir. Porque si no, seremos una iglesia que da un testimonio incorrecto de Cristo Jesús. Hermanos, vivamos gentilmente, que vuestra bondad, que vuestra gentileza, dice el 5, sea conocida por todas las personas. Que nuestro testimonio cale en lo más profundo del corazón de aquellos que nos rodean, que conviven con nosotros. Y hermanos, no estéis preocupados por nada, sino más bien, dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, descansemos también en el Señor. Pablo estaba gozoso en esa cárcel porque su descanso es
era Cristo Jesús. Por lo tanto, ante la inminente muerte a la que se enfrentaba, descansaba en Cristo Jesús y su gozo permanecía intacto. Y lejos de ser achicado, lejos de ser disminuido, era compartido a otros y los invitaba a gozarse con él. Y el Señor también, recordemos, nos puso a cada uno de nosotros para sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice Gálatas 6:2. Por lo tanto, una manera en la que podemos descansar en Dios es descansando juntamente con mi hermano. Yo llevo tus cargas y tú las mías. Y qué fácil es trabajar en la labor que nos ha dado Cristo Jesús cuando vivimos como un solo cuerpo, como uno. Por lo tanto, hermanos, que seamos de un mismo sentir. Que cuando haya discordia, seamos ese compañero fiel que ayuda a que haya unidad. Que en medio de las dificultades que vivimos en nuestro día a día, podamos descansar en Dios. Que nuestros hermanos, que nuestra iglesia sea un descanso para aquel que está cargado y preocupado. Y que en medio de las dificultades que nos rodean, que nos bombardean, podamos decir que estamos gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descansemos en Él, gocémonos en Él, vivamos en la unidad que encontramos en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias porque podemos venir ante tu palabra y encontrar tantos retos de manera personal como de manera colectiva, Señor. Padre, queremos ser una iglesia que mira hacia atrás y ve su historia y se alegra al decir, cuánta unidad, que se caracteriza por la unidad. Padre, sabemos que Orihuela es grande, que España es grande y quizás no somos un pueblo tan numeroso, pero tu palabra dice que debemos vivir en unidad y que tú ya has vencido al mundo. Por lo tanto, Señor, ante estas tierras en las que estamos, ante este reto de compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, de compartir a Cristo Jesús a toda Orihuela, a toda España, a todo el mundo, Padre, este reto lo queremos enfrentar en unidad. Gracias, Señor, porque en esta iglesia hay liderazgo capacitado, personas que están dispuestas a trabajar incansablemente en tu obra, a liderarnos, a llevar este mensaje, Señor. Pero que haya un mismo sentir en cada uno de nuestros miembros, en cada uno de nosotros, Señor. Como iglesia queremos ser una iglesia que comparte el amor de Cristo viviéndolo. Queremos ser una iglesia también que en medio de las dificultades se goza en ti. Que no olvida que el motivo de gozo es Cristo Jesús. Que no olvida que Cristo está pronto a venir y mientras tú vienes, pues viviremos en unidad y gozándonos en ti. Y cuando la tormenta azote, descansaremos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje tan necesario, tan urgente, tan importante para nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres cabeza de la iglesia y tú diriges. Pues, Señor, cuando tú hables, queremos actuar en unidad y en coherencia con aquel que es nuestro Señor y Salvador. En tu nombre, oh Rey soberano, en tu nombre, oh Cristo Jesús. Amén.